Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, cuando tengan la clase lista. Ya habilité para que puedan compartir la pantalla. Gracias por no haberme escrito. ¿Mande? ¿Sí lo ven bien, amigos? Sí. Sí. Voy. Bueno, nos tocó hablar de bronquitis y bronquiolitis aguda. Para ver un poquito, recordar un poco más de la anatomía, recordemos que los bronquios son conductos de un fibrocartílago más delgado que la tráquea. Está el bronquio principal derecho e izquierdo, y el bronquio derecho siempre va a ser más corto y más ancho y más horizontal que el izquierdo.
Como definición, ambas se van a tratar de infecciones de vías respiratorias inferiores. La bronquiolitis aguda es una infección vírica de las vías respiratorias inferiores cuya causa frecuente es el virus incital respiratorio y es más frecuente en los pacientes pediátricos. Y la bronquitis va a ser la inflamación del revestimiento de los bronquios que van a llevar el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Esta se va a dividir en bronquitis aguda y crónica. Su triada epidemiológica, como conocemos el agente, va a estar dado por virus, bacterias u otros. Y como en la tabla se los ando mostrando, el viral, los más conocidos, el adenovirus, la influenza A y B, para influencia 3, BSR, el coronavirus y rinovirus. Bacteriana va a ser el Bordetella, el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia pneumoniae, la Haemophilus influenzae y otros tipos como el tabaquismo, la contaminación del ambiente y la inhalación de tóxicos. Se va a pasar por vía respiratoria y el huésped es el hombre. Bueno, la fisiopatología de la bronquiolitis produce una obstrucción inflamatoria de las vías respiratorias pequeñas y necrosis de revestimiento de las células, y normalmente se le da a los niños a los 2 primeros años de vida, y de una forma más grave va a ser a los 3 o 6 meses de edad. El origen del padecimiento normalmente va a ser debido a que un miembro de la familia padece una enfermedad respiratoria menor y se lo va a pasar al infante, y este va a tener una reacción más agravada. Los niños más grandes y los adultos van a tolerar lo que es el edema bronquial mucho mejor que los lactantes y no manifiestan el cuadro clínico en sí de la bronquiolitis. Pero la mayoría de los lactantes afectados, en quienes se desarrolla la bronquiolitis, van a tener antecedentes de vías respiratorias en la parte superior. En la fisiopatología de la bronquitis va a haber una inoculación directa del epitelio tractobronquial por el agente que lo va a causar. Esta va a llevar a la liberación de citoquinas y células inflamatorias. También va a tener lo que es la hipersensibilidad del árbol bronquial. Los que mayor les afecta pueden ser adultos o personas que tengan enfermedades crónicas degenerativas, ya sea diabetes o antecedentes de alguna enfermedad respiratoria. Bueno, los antecedentes y características de la bronquiolitis, como sabemos, va a ser una infección de las vías respiratorias superiores. Vamos a tener lo que es congestión nasal, fiebre y poco apetito. Vamos a tener disnea de manera gradual. Vamos a tener tos paroxística con sibilancias y estertores crepitantes finos, disnea, irritabilidad. Vamos a tener lo que es la rinorrea serosa, la hipoxemia y en casos más graves la hipercapnia. En la bronquitis va a ser lo que es tos productiva en las infecciones de las vías superiores, hipersecreción de moco, hipertrofia de las glándulas submucosas de la tráquea y los bronquios también. En las características especiales en la bronquiolitis vamos a encontrar que las sibilancias decrecen cuando disminuye el flujo del aire. Vamos a encontrar lo que es cianosis, palidez y desánimo, junto con la disminución o la ausencia completa de los ruidos respiratorios, que va a indicar una insuficiencia respiratoria inminente. Vamos a encontrar en los pacientes pediátricos lo que van a ser los tirajes intercostales, subcostales y supraclaviculares. En la bronquitis van a predominar los síntomas constitucionales como lo es fiebre, osteomialgias y particularmente la tos seca o productiva hasta por 3 semanas. Y una de las características de la tos es que tenga que ser autolimitada, porque cuando este síntoma persiste más allá del lapso indicado, pues se puede considerar otro diagnóstico. La escala que utilizan en el hospital según la guía práctica clínica para valorar a los infantes con bronquiolitis es la que se les estoy presentando en este momento. Vamos a evaluar lo que es la frecuencia cardíaca, que nada más vamos a tener de 125 a 152 como algo normal, y lo más preocupante va a ser mayor a 180 latidos por minuto. Dependiendo de la edad, también se va a contar el puntaje, la frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad, la relación de la relación IE,
el esfuerzo respiratorio, los tipos de sibilancias y los estertores. En la bronquitis, pues vamos a usar lo que es la anamnesis y la exploración física y guiarnos si es la tos es persistente con o sin expectoración para descartar una posible neumonía, EPOC, influenza o crisis asmática y exacerbación del EPOC. Si es así, pues si la tos es de menos de 3 semanas, pues puede ser bronquitis aguda y así ya indicar un tratamiento sintomático. Si esta es mayor, puede evaluar otro diagnóstico diferencial o una sospecha de neumonía causada por microorganismos. Para esto solicitar radiografía de tórax o si no, iniciar un tratamiento específico para la neumonía causada por microorganismos. El papel del laboratorio de la microbiología en el diagnóstico de la bronquitis es muy limitado, ya que ni en el examen microscópico ni en el cultivo de esputo van a permitir diferenciar la colonización de la infección del tracto respiratorio. Se va a ver lo que es más lo que es Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. Y en la citología hemática se puede encontrar lo que es leucopenia, leucocitosis con neutropenia. La interpretación de estudios radiológicos en la bronquiolitis en una radiografía normal, en una PA de tórax normal, vamos a encontrar lo que es un infiltrado alveolar y una insuflación. Vamos a encontrar atelectasia, un aplanamiento diafragmático y un aumento en el diámetro AP. Y en la de bronquitis, pues se puede confundir por otra cosa, pero también más que nada se va a ver lo del árbol bronquial, ya sea lo que es moco o los hilios. En el tratamiento de la bronquiolitis aguda es un tratamiento de apoyo y consiste mayormente en la administración de oxígeno si la saturación del infante se reduce a menos del 90%. Si el infante no puede consumir líquidos, se le van a pasar por vía intravenosa y la utilización de oxigenoterapia de alto flujo o CPAP evita la intubación intratraqueal en muchos niños con bronquiolitis grave. Normalmente todos los lactantes van a hospitalizarse bajo el diagnóstico de dificultad respiratoria y a menudo en niños pequeños se puede utilizar un nebulizador para administrar el vapor y el broncodilatador. Tenemos que elevar la cabeza, ya que esta va a facilitar los movimientos respiratorios y va a prevenir la compresión de las vías respiratorias. La manipulación del niño se mantiene en un mínimo para evitar cansarlo y como la infección es vírica, los antibióticos son inútiles y solamente se administran para una infección bacteriana secundaria. En la bronquitis, ya dependiendo si es aguda o crónica, pues si es aguda va a ver lo que es reposo en cama, va a controlarse lo que es el ambiente húmedo y la temperatura. Un tratamiento sintomatológico, pues se van a dar antibióticos específicos con el germen identificado, y en la bronquitis crónica sin enfisema se dará suprimir la causa, ya sea si el paciente es fumador o si trabaja en algo que le causa la bronquitis. Como tipo de prevención, en la bronquiolitis se recomienda bastante lo que es la alimentación por el seno materno. Se recomienda que los padres que fuman no fumen cerca del niño para que no lo conviertan en un fumador pasivo. Y también en la guía práctica clínica se recomienda evitar el hacinamiento en el domicilio con pacientes que tienen sospecha de alguna infección respiratoria. Ya. Muy bien. Preguntas, dudas que tengan de la clase. ¿Vamos a ver otra clase o ya nada más esta? Como usted me diga, doctor. ¿Ya tienen
Hoy son 2 horas, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué otra clase sigue? O sea, la persona que tiene la siguiente clase, ¿quién es y qué clase sigue? Creo que sigue neumonía, pero no recuerdo quiénes tocaban. Déjeme checo. Por favor, a ver si ya está lista. Doctor, sí está la exposición, pero es que falta un compañero, pero ya está entrando. Ahorita la van a poner. Ok. Bueno, mientras la ponen, ¿tienen alguna duda en relación a lo de la clase de bronquiolitis y bronquitis? Aquí la bronquiolitis ocurre más en niños. En adultos no se ven. En adultos es bronquitis aguda y bronquitis crónica. La diferencia es el tiempo de evolución. Bronquitis aguda son 3 semanas. Cuando ya los síntomas se incrementan más allá de las 3 semanas es cuando se puede diagnosticar como si fuera una bronquitis crónica, pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Con más enfermedad, no nada más quedarnos con ese diagnóstico. Necesitamos, es una pregunta, necesitamos la radiografía de tórax para hacer el diagnóstico de bronquitis. Pregunta otra vez, ¿necesitamos la placa de tórax para hacer el diagnóstico de una bronquitis? Sí. Sí. ¿Quién dice no? ¿Y por qué? O el que dijo que sí, que me diga por qué. Bueno, no es para, por ejemplo, si hay sospecha, le mando a hacer la radiografía para ya verificar si tiene neumonía o no. ¿Si tiene qué? No escuché. Es nada más para saber si es bronquitis o si no era neumonía. Sí, pero es bronquitis. Bueno, eso es algo muy importante. O sea, hacer el diagnóstico, una radiografía de tórax no nos da el diagnóstico de bronquitis. El diagnóstico de bronquitis es clínico. Pero, ¿y para qué entonces solicitamos una placa de tórax? Pues para descartar que no sea neumonía o que sea otra enfermedad, sobre todo en las bronquitis crónicas. Entonces, la placa de tórax no está indicada como para dar el diagnóstico. La tomamos para descartar un proceso neumónico. Ahí sí, en una placa con una neumonía, pues sí vamos a encontrar la imagen de una neumonía en la placa de tórax. Es algo muy importante. Ahora, el tratamiento
de la bronquitis, ¿cómo es? La mayor parte de la etiología de la bronquitis es por virus o por bacterias. Pregunta. Por virus, ¿no? La mayor parte de la bronquitis son por virus. Entonces, realmente un tratamiento específico no lo hay, ¿verdad? Casi siempre es, pues, las soluciones, el paciente esté bien hidratado, tratamiento sintomático. Lo que pasa es que nosotros en ocasiones los médicos abusamos mucho de los antibióticos, ¿sí? En ocasiones sí se puede. Una pregunta. Sí. ¿Se puede llegar a confundir un problema asmático con una bronquitis? Claro que se puede confundir, pues ese es uno de los diagnósticos diferenciales. Un paciente con asma, pues la primera, si el paciente tiene ya antecedentes de asma, tenemos que pensar en una exacerbación del asma, ¿no? En ocasiones, cuando el paciente no tiene diagnóstico de asma o apenas se inicia con asma, porque hay asma de inicio tardío. Entonces, ahí sí se puede confundir. Pero pues hay que auscultar al paciente, ¿no? Si yo ausculto a un paciente y nada más le ausculto estertores roncantes, bueno, ahí puedo manejar lo que son nebulizaciones, buena hidratación. Los mucolíticos están indicados o no. Mucha gente no utiliza mucolíticos solo en caso que sea una tos con expectoración y el paciente tenga expectoración de difícil, secreciones de difícil expectoración, es cuando utilizamos mucolíticos, nebulizaciones, ¿sí? Pero si le escucho al paciente broncoespasmo, si escucho broncoespasmo, pues entonces sí, ¿verdad? Lo más seguro es que sea una crisis asmática. ¿Sí? Doc, no se va a cortar, ¿nos volvemos a meter? Ok, está bueno. Sí, es la misma. Ok, está bueno. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar de la neumonía, sus características y los estudios que son importantes para poderla detectar. Primero que nada, es importante conocer la definición de neumonía. La neumonía va a ser una infección que por lo general va a afectar el parénquima pulmonar. Puede haber diferentes tipos de neumonía. Entre ellas vamos a encontrar la oportunista, la nosocomial, la que es causada por aspiración y la neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad, como su nombre lo dice, va a ser una infección que va a afectar el parénquima pulmonar y se va a obtener fuera del hospital. Clásicamente se considera que
no haya sido hospitalizado en los 7 a 14 días previos, comienzas a tener síntomas en las primeras 48 horas posterior a la hospitalización. La que sigue, por favor. Okay. Las causas de la neumonía, de la típica y no clasificable, primero que nada la típica es causada por bacterias que se hallan en las vías aéreas. La típica es causada por bacterias o virus atípicos y por inhalación. Y la no clasificable son casos que no cumplen con los criterios de los dos tipos anteriores. Primero, va a haber un diagnóstico diferencial entre la neumonía típica y la típica. Son 5 puntos en los cuales nos tenemos que basar. Dentro de ellos se encuentra la fiebre mayor a 39 grados centígrados de aspiración brusca, dolor pleural, torácico y epigástrico. En la auscultación focal vamos a distinguir sonidos crepitantes, se va a ver hipoventilación o un suplo tubario. Va a haber leucocitosis, en esta va a ser mayor a 12.000 por milímetro cúbico, con neutrofilia que va a ser mayor a 6.000 por milímetro cúbico. Como un complemento se va a utilizar la radiografía de tórax de consolidación. La que sigue. La causa microbiana según el sitio de atención médica. En pacientes ambulatorios, vamos a tener que del 15.7% va a ser causado por Streptococcus pneumoniae. Fuera de comunidad va a tener un porcentaje de un 21.7% y por último un 21.8%. La clamidia pneumoniae va a tener un 13.6 ambulatorios, virus respiratorios 9.4 y por Staphylococcus aureus 7.2. Hemófilos influenzae 3.5%, un 4.7% fuera de una hospitalización y en virus respiratorios un 4.8%. Por último, pues las causas desconocidas, que va a ser en paciente ambulatorio de un 40-50%, una causa desconocida fuera de UCI 45% y un 41% en UCI. Sí. Okay. La etiología de la neumonía adquirida en la comunidad se puede distinguir por diferentes tipos de riesgo y va a haber diferentes factores que van a atribuirla. Entre ellas, pues podemos tener que sea una edad mayor a 65 años, el paciente haya sido diagnosticado con EPOC y tenga alcoholismo, residencias asistidas, enfermedades crónicas como puede ser la diabetes mellitus, la hepatopatía, insuficiencia renal o una enfermedad cardiovascular, exposición ambiental a aves, la cual va a ser causada por clamidia citasi, una gripe previa y una enfermedad estructural pulmonar, como pueden ser rofitasias o fibrosis quísticas, así como también una obstrucción de la vía aérea. Y pues los microorganismos más importantes que van a ser los responsables de causarla en estas personas son los que ya había mencionado en la diapositiva anterior. La que sigue. La epidemiología de esta enfermedad, las vías respiratorias son el sitio más común de infecciones por microorganismos patógenos. En Europa van a ocurrir, se tiene un estimado de que ocurren más de 5 millones de neumonía adquirida en la comunidad y ocupa el 6º lugar en la causa de muerte a nivel mundial. Llega a ocasionar hasta 1 millón de hospitalizaciones y, pues como ya mencioné, es una causa de muerte de origen infeccioso. Y también va a ser, como ya había mencionado, es más frecuente en hombres que en mujeres, especialmente durante el invierno, y llegan a requerir un tratamiento en UCI, y estos representan de un 10 a un 30% de los pacientes que son hospitalizados por una neumonía adquirida en la comunidad. Como se pueden observar en las tablas, a lo que le podemos dar importancia es que la persona que tiene más alto la tasa de mortalidad son las personas que son mayores a 85 años. De entre 75 y 85 años va a tener una alta tasa de mortalidad.
Y la etiología es que del 30 al 50% de los casos no se logra identificar el agente infeccioso que es el responsable de causarla. Y el 10 al 20% son casos por infecciones polimicrobianas. Los causantes más frecuentes, pues se los vuelvo a repetir, puede ser Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. Y pues esta es otra imagen que es como para recalcar otra vez los microorganismos que son responsables de la neumonía. El más alto pues es Streptococcus pneumoniae porque tiene del 40 al 60% de los casos. La patogenia. Esta la pueden padecer con poca frecuencia individuos inmunocompetentes, como puede ser en el caso de las personas que padecen VIH. Esto se atribuye a la eficacia de las defensas que tiene el cuerpo, que tiene nuestro cuerpo para defenderse de lo que son las bacterias anatómicas y mecanismos de limpieza de la nasofaringe. Y pues, los patógenos pulmonares van a alcanzar los pulmones por una de 4 vías. Puede ser por inhalación directa de gotas o secreciones respiratorias infectantes, por aspiración de contenido orofaringeo, por diseminación directa a lo largo de la superficie de lo que es la mucosa de las vías respiratorias superiores e inferiores y por una diseminación hematógena. Y pues en el dibujo pueden observar las diferentes formas de las cuales pueden alcanzar el patógeno entrar al organismo. La que sigue. Manifestaciones clínicas. Por lo general se va a presentar fiebre, tos, dolor pleurítico y dificultad para respirar. Estos pues son 4 puntos que siempre se tienen que tener en mente porque son típicos. Como secundario se puede agregar lo que es la cefalgia, la náusea, el vómito y diarrea, mialgias, artralgias y la fatiga. Dentro de las complicaciones que puede tener esta enfermedad son 3 de mucha importancia, que puede ser un absceso pulmonar, una neumonía recurrente y un derrame pleural. El derrame pleural por lo general va a ser el 40% de los enemigos de los sujetos que son hospitalizados y puede ocurrir un derrame mayor de 1 centímetro y se puede aspirar el líquido. El absceso pulmonar, suele ser indolente y el enfermo comienza a perder peso, siente malestar y presenta sudores nocturnos, así como fiebre y tos productiva. Y la neumonía recurrente, los pacientes hospitalizados, un 10 al 15% llegan a sufrir episodios a lo largo de 24 meses. La forma de diagnóstico, como ya sabemos, tenemos que hacer una historia clínica, lo cual nos va a dar puntos importantes, como puede ser que el paciente sea inmunocomprometido, sea farmacodependiente, tenga síntomas agudos o crónicos de la enfermedad y tenga una exposición o una fuente de infección común. El examen físico, pues, es una exploración de tórax. Los rayos X son el diagnóstico confirmatorio y pues las otras pruebas que pueden ser opcionales se les van a mencionar en la siguiente diapositiva. En la exploración física de tórax, pues son 4 puntos que tenemos que seguir: inspección, palpación, percusión y escrutación. En la inspección vamos a escuchar, o va a ser común escuchar una taquipnea y empleo de los músculos accesorios de la respiración. En se puede presentar una frecuencia cardíaca mayor a 30 respiraciones por minuto. La palpación va a haber intensificación del fremito táctil y vocal. En la percusión va a haber una matidez al momento de percutir. Y la auscultación vamos a distinguir egofonía, estertores crepitantes y un roce pleural. Dentro de las pruebas complementarias, que eran las que les decía que les iba a comentar ahorita, pues van a ser 5. La tinción y el cultivo de esputo, por lo general se realiza con tinción de Gram, y el cultivo de sangre, esta pues suele ser útil para microorganismos como Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y E. coli. Y la detección de patógenos pulmonares en la orina, en esta es posible detectar
del serogrupo 1 y pues también vamos a tener los métodos serológicos en los cuales vamos a identificar microorganismos como Clamidia psittaci, Legionella, adenovirus, el virus de la parainfluencia y el virus de la influenza A. Y pues las pruebas de PCR son de reacción de múltiple cadena polimerasa y permite detectar el ADN o DNA de las especies como puede ser Legionella y Ruth. Se trabó esto, digamos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia de los estudios bacteriológicos. La importancia de los estudios que antes mencionó mi compañero es la identificación de patógenos y el patrón de sensibilidad. Esto va a permitir que la selección óptima de un régimen de antibióticos, así como también el tratamiento antimicrobiano dirigido y con espectro estrecho, va a limitar su costo, la resistencia y las reacciones adversas que se pueden llegar a presentar. Los estudios permiten el monitoreo del espectro de los patógenos que causan la neumonía en el tiempo, así como también permiten conocer acerca de la etiología y la sensibilidad al antibiótico. Todos los exámenes microbiológicos se deben de realizar a todos los pacientes, ya sea con moderada o alta severidad de la neumonía. Y cuando ya haya una evidencia microbiológica clara de un patógeno ya específico, pues el tratamiento inicial se debe de cambiar y ahora sí se va a enfocar al patógeno que ya fue identificado. Los rayos X. Bueno, la radiografía de tórax es la prueba radiológica básica para confirmar el diagnóstico de neumonía. La neumonía por neumococos en general es segmentaria o lobar. Los límites de la neumonía son precisos cuando llegan hasta una cisura y habitualmente hay una condensación homogénea con broncograma en el interior. Aquí podemos ver dos imágenes con neumonía atípica y neumonía típica. Aquí cuando vemos que se ve un patrón difuso, lesiones alveolares difusas, a lo que yo entendí, pues esto sería la neumonía atípica, y ya cuando es así segmentaria o lobar, y se puede ver aquí la condensación, pues sería de una forma típica. Aquí podemos ver otras dos imágenes en donde podemos aquí observar la condensación de un segmento del pulmón. Y aquí donde se puede apreciar la cisura horizontal. Y toda la condensación está en esta parte del lóbulo superior. El TAC es otro de los estudios de gabinete que se hacen. La tomografía es de utilidad en la valoración del parénquima, detecta y define con mayor precisión las lesiones como necrosis, la cavidad parenquimatosa de otra etiología, neumatocele, fístula, broncopleural. Toda la condensación y se puede ver aquí los bronquios con aire, y esto se le llama broncograma aéreo. Para el tratamiento, el reposo y tomar abundantes líquidos y evitar el tabaco son medidas que van a mejorar la condición del paciente. El tratamiento antibiótico inicial se debe dirigir al microorganismo más esperado, que es Streptococcus pneumoniae, agente causal, porque ya que es el agente causal del más del 50% de los casos. También decía que al momento de tener sospecha de si el paciente padece de neumonía, pues hay que iniciar, no hay que atrasarnos tanto en administrarle un tratamiento inicial, ya que pues al nosotros dejar pasar un periodo de tiempo, pues el pronóstico no va a ser favorecedor. Se encuentran dos clases de tratamiento: el tratamiento ambulatorio, que es la amoxicilina, que debe ser eficaz, salvo contra cepas muy resistentes a la penicilina. En estos casos puede usarse fluoroquinolonas nuevas, por ejemplo,
levofloxacina. Está también el tratamiento hospitalario, que es para cepas susceptibles o con resistencia intermedia a la penicilina. Se recomiendan lactámicos beta, por ejemplo, penicilina, ampicilina o ceftriaxona. Cuando es probable que la neumonía se deba a una cepa de neumococo muy resistente a los antibióticos, debe tratarse con vancomicina o quinolona junto con una cefalosporina de tercera generación. El tratamiento debe administrarse primero por vía intravenosa en la mayor parte de los casos y debe continuarse al menos 5 días después de que desaparezca la fiebre. El antibiótico de elección es la amoxicilina. En dado caso que de intolerancia está la doxiciclina o claritromicina. Como un dato, de forma general, la tasa de mortalidad en pacientes tratados ambulatorios es inferior al 1%, mientras que en los pacientes hospitalizados la tasa de mortalidad oscila entre el 5% y el 15%, pero aumenta entre el 20 y el 50% en los pacientes que requieren ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Como prevención, en la prevención de la neumonía adquirida en la comunidad son fundamentales las siguientes medidas. Pues está la vacuna antineumocócica, la vacuna antigripal o vacuna contra la gripe, que es la más común en la influenza. Dejar de fumar, ya que el fumar va a incrementar por 4 el riesgo de tener una neumonía. Está también reducir el consumo de alcohol, porque es mayor el riesgo de que la neumonía sea más grave, debido a que pues afecta a componentes del sistema inmune. Está también asegurar el estado nutricional adecuado, porque incrementa el riesgo de sufrir, así como también incrementa el riesgo de sufrir una neumonía, va a también aumentar el riesgo de muerte en el transcurso de la enfermedad. Y por último, evitar el contacto con personas enfermas. ¿Fue todo? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, en la neumonía, bueno, como mencionaron primeramente, la historia clínica, la anamnesis y la exploración física, ¿verdad? O sea, tenemos que buscar intencionadamente qué síndrome pleuropulmonar en un paciente que tiene neumonía. Pregunta. ¿Qué síndrome dijo? Sí. ¿Qué síndrome vamos a integrar en un paciente que tiene neumonía? No, es el síndrome de condensación. Es el síndrome de condensación, que vamos a encontrar en el síndrome de condensación a la inspección, palpación, auscultación y percusión. Que vamos a encontrar en el síndrome de condensación pulmonar a la inspección, a la palpación, a la auscultación y a la percusión. En la auscultación van a ser ruidos mate. Por orden. Número 1 es inspección. Tienen que llevar un orden, por favor, ¿no? Si no, nos perdemos. A la inspección, ¿qué vamos a encontrar? Expansión torácica. ¿Cómo? No sé cómo explicarlo. ¿Cómo van a estar los movimientos del tórax? Los movimientos de ampliación y amplexación. Nada más hay 3 opciones. Van a estar normales, aumentados o disminuidos. No hay más. Van a estar disminuidos. Van a estar disminuidos en el lado afectado. Y luego, ¿qué sigue? Palpación.
ahí ¿qué encontramos? En la palpación va a haber... Perdón. Habla tú. En la palpación va a haber un aumento de las vibraciones al momento de sentir el tórax. O sea, nosotros palpamos al paciente por diferentes motivos, ¿no? O sea, tenemos que ver... También estará caliente, ¿no? ¿Perdón? ¿Estará también como caliente lo que sería el momento de palpar? No. O sea, el paciente pues, va a tener una temperatura... Si tiene fiebre, claro, ¿verdad? Pero nosotros, a lo que voy es que palpamos siempre a ver cómo está la superficie del tórax, si no tiene hundimiento, si no tiene abultamiento, si no tiene tumoraciones, sí, para ver la temperatura también de la piel. Tenemos que también palpar la piel a ver si no crepita también. Sí, y ya que tenemos la palma en la mano ahí, aprovechamos para decirle al paciente que diga 33, ¿no? Pues vamos a sentir la transmisión de la voz, o sea, las vibraciones vocales en la palma de la mano, que van a estar aumentadas, ¿verdad? Así es. Si yo le digo al paciente que diga 33, van a estar las vibraciones vocales aumentadas, van a estar normales o disminuidas. Aumentadas. Aumentadas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón están aumentadas y por qué razón no están disminuidas? Se supone que ya leyeron todos los síndromes pulmonares, ¿no? Que fueron los temas que le dije que tenían que revisar, ¿no? Entonces, todas las enfermedades respiratorias, todas las patologías, vamos a intentar identificar esos síndromes. La pregunta es si en la neumonía, en el síndrome de condensación pulmonar, vamos a encontrar las vibraciones vocales aumentadas. La pregunta es ¿por qué? Porque se supone que, bueno, usted había comentado que por el decir la cifra 33 va a permitir evaluar el fremito vocal. Sí. Y se supone que en la neumonía el fremito, bueno, va a estar aumentado debido a eso. Porque hay una alteración. ¿Debido a qué? Están aumentadas porque no sé si les expliqué la clase pasada, es como son 4 grupos, realmente ya en ocasiones no sé a quién les expliqué o no de los principios físicos, ¿no? De la transmisión de la voz. ¿A ustedes no les dije nada de esto? ¿Sí o no? A ver, díganme. Creo que no. Creo que no. O sea, ¿quién transmite mejor el sonido? ¿El agua? ¿El aire? Lo sólido. Lo sólido. Lo sólido. Esa es la respuesta. Entonces, y esto yo les insisto mucho esto para que se entienda, porque si no, no se va a entender. O sea, ¿quién transmite mejor el sonido? Pues lo sólido, ¿verdad? Ni el agua ni el aire, ¿verdad? Entonces, por eso es que en la neumonía, donde se ve este síndrome, es el único síndrome en donde la transmisión de la voz va a estar aumentada, ¿verdad? Por eso hay broncofonía, en ocasiones hay egofonía, en ocasiones hay pectoriloquia. Entonces, aquí vamos a encontrar aumento de las vibraciones vocales. Y luego después, a la auscultación, pues yo voy a corroborar
por el método auscultatorio, lo que hice en la palpación, también voy a encontrar aumentado la transmisión de la voz. Y a la percusión, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué ruido? Los crepitos. No. A la auscultación yo puedo encontrar estertores roncantes, puedo encontrar crépitos, o sea, estertores crepitantes, ¿verdad? Pero a la percusión, ¿qué sonido voy a encontrar? Mate. Mate, muy bien. Entonces, eso es lo más importante, la clínica de las patologías, ¿verdad? Después ya tenemos lo que es la placa de tórax, pues voy a encontrar datos en relación a una consolidación, a una opacidad, voy a encontrar infiltrados que condensan. Casi siempre la mayor parte de las neumonías típicas son nada más en un segmento, pueden ser basales o mediales, ¿verdad? Raros son las neumonías apicales, raras son las neumonías lobares, pero ya cuando se sale de este patrón, cuando es una neumonía en ápice, yo puedo pensar en una tuberculosis. Cuando son neumonía bilateral, ya puedo estar pensando en microorganismos atípicos, ¿verdad? Entonces, ya tengo la imagen radiológica. Si me quedaran dudas, pues voy a tomarle un TAC, que es un poquito más específico, pero en los hospitales no tenemos TAC, entonces no tenemos que conformar con la placa de tórax. Entonces, tenemos que interpretar nosotros muy bien una placa de tórax. Si yo le encuentro a un paciente el síndrome de consolidación pulmonar del lado derecho, tengo que pedirle una placa, una AP y una lateral del lado derecho. ¿Sí? Siempre hay que pedir la PA y la lateral en donde yo le encuentre más alteraciones. Ya tengo la historia clínica, ya tengo la exploración física, ya tengo la imagen. ¿Qué me faltaría? Ya tengo el diagnóstico, ¿no? Ya le inicio tratamiento con antibiótico. ¿Cómo se lo inicio? ¿Empíricamente o me espero a tener los cultivos? Se tiene que realizar el estudio complementario para saber qué tipo de tratamiento es el adecuado para el paciente. Muy bien, entonces, ¿qué le pido al paciente? Un cultivo, un cultivo. ¿Un cultivo de qué? Pues es un cultivo de esputo o puede ser un cultivo de sangre. Bueno, ahí, por ejemplo, me llega un paciente a la sala de urgencias, pienso en una neumonía, le pido cultivos de expectoración. Voy a pedir cultivo con antibiograma. Voy a pedir también un GRAM para saber si es positivo o es negativo. Si estoy pensando en tuberculosis, bueno, le tengo que pedir un bar seriado, ¿verdad? También puedo pedir hemocultivos, pero el tratamiento es empírico, se lo inicio luego o me espero a tener los cultivos. Pues se podría empezar por un tratamiento empírico y ya, pues ya hasta después usar los cultivos, porque Sí, así es. porque, o sea, si nos esperamos va a empeorar el paciente. Exactamente, entonces yo pensando que es una neumonía por el organismo más frecuente, pues inicio tratamiento empírico. Ya cuando tenga los cultivos de expectoración, que es hasta los 3 días, es cuando cambio los antibióticos, ¿no? Sí, pero como yo sé que los cultivos
se van a tardar 3 días, por eso es que pido un gram para saber si la bacteria es gram positivo o gram negativo y guiarme con qué antibióticos empíricos voy a empezar. Entonces, así es el manejo de los pacientes. Ya con los cultivos, pues ya les cambio el antibiótico que debe ser, ¿verdad? Entonces, ¿sí se entendió? ¿Hay preguntas o hay dudas? Preguntas, dudas que tengan de la clase de neumonía, por favor. No, doctor. Bueno, entonces, nos vemos en la próxima clase. ¿Cuándo es? El viernes. Entonces, el viernes, para que preparen 2 temas, para ver si es posible 2 temas. ¿Está bueno? Ok. Sí, Ok, nos vemos entonces. nos vemos, doctor. Ándeles. ¿Cómo? Sí.